Nos encontramos en el Parque Los Periodistas del municipio de San Juan de Sagún. Aquí con el monumento de Antonio de la Torre y Miranda, nuestro fundador. Hoy vamos a hablar precisamente de la fundación del municipio de San Juan de Sagún. La fundación tiene 3 momentos muy especiales dentro de nuestra historia que cabe resaltarlos. El primero es cuando Antonio de la Torre y Miranda, el 7 de diciembre de 1775, hace la fundación del municipio y demarca las calles y cómo va a quedar organizado el municipio. Él se va el 8 de diciembre para Caimito Sucre. En ese proceso deja encargado al sacerdote Juan Ledesma. Este sacerdote tenía su parroquia en Paloquemao. Efectivamente, 6 meses después, el 12 de junio de 1776, el sacerdote viene a hacer la organización, la bendición del municipio y la primera Eucaristía. En ese proceso hay un pequeño cambio, hay una refundación del municipio y queda, digamos que sentada el 12 de junio de 1776. Y en la década de los 80, por una resolución de la administración, se declara nuestro municipio como fecha de fundación el 12 de junio de cada año. Hoy recordamos la historia de San Juan de Sagún desde una mirada crítica y fundamentada en la investigación histórica. Más que hablar de una simple fecha de fundación, esta conferencia nos invita a reflexionar sobre cómo nace un municipio, cómo construye su memoria y cómo transmite su identidad a las nuevas generaciones. Durante muchos años, San Juan de Sagún ha celebrado oficialmente su fundación el 12 de junio de 1776. Sin embargo, la investigación presentada por Julio César Pérez Méndez expone que la evidencia documental más sólida señala que el verdadero proceso fundacional ocurrió el 7 de diciembre de 1775, cuando el funcionario español Antonio de la Torre Miranda ordenó reunir a las familias dispersas, delimitar el terreno y reorganizar el nuevo poblado. La conferencia también explica cómo el decreto municipal de 1976 adoptó el 12 de junio como fecha oficial, principalmente por la tradición oral y por el respaldo de algunos historiadores, aunque existían documentos anteriores que defendían el 7 de diciembre como la fecha histórica de fundación. Más allá de esta discusión cronológica, el mensaje principal es que Sagún aún tiene historia por seguir escribiendo. Conmemorar no significa únicamente celebrar, sino comprender el pasado, fortalecer la unidad colectiva y valorar el patrimonio histórico y cultural del municipio. La investigación concluye que es necesario impulsar nuevos estudios sobre la historia de San Juan de Sagún, promover su difusión entre la comunidad y lograr que las instituciones y los ciudadanos se apropien de su memoria histórica. Solo así podremos construir un futuro con mayor sentido de pertenencia, basado en el conocimiento de nuestros orígenes y en el orgullo de nuestra identidad sagunense. Nos encontramos en la casa del arquitecto, docente y conocedor de la cultura, de las raíces de nuestro municipio, el profe Julio Pérez Méndez. Bienvenido, profe. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí porque tenemos un interés particular en conocer todo lo que tiene que ver con la fundación de Sagún el 7 de diciembre de 1775. Correcto. ¿Qué nos puedes contar acerca de Antonio de la Torre y Miranda y todo lo que pasó aquí en aquella época? Bueno, hay varios datos, ¿no?, que podemos aportar. Uno es información sobre Antonio de la Torre y Miranda, que fue un ser humano bastante complejo. Muchas veces los americanos desdeñamos lo hispánico porque, bueno, en orden de que somos solidarios con nuestros antepasados originarios y luego con las comunidades criollas,
vemos en los españoles a veces incluso un enemigo. Pero bueno, los españoles finalmente son parte de nuestra herencia, han ayudado a formar nuestra herencia, hablamos español, muchos de nuestros rituales, celebraciones provienen de la cultura católica, que es una herencia hispánica también, en fin. Y entonces dentro de eso está la figura de Antonio de la Torre y Miranda, que como dije fue una figura compleja porque así como él impulsó la hegemonía española, pues también fue víctima de la corona española. Fue un hombre que a pesar de todo el trabajo que hizo, participar nada más y nada menos que en la historia de 43 poblaciones, un tipo que recorrió el Atrato, fue uno de los primeros, creo que el primero que recorrió el Atrato, uno de los primeros en proponer un canal interoceánico entre el Mar del Norte y del Sur, que estuvo en la región de Fusagasugá, en el Orinoco, en la Guayana, que fue amigo de José Celestino Mutis y descubrió incluso una variedad de quina, en fin, a pesar de haber sido un hombre tan relevante, murió prácticamente en la inopia, emproblemado con su pareja, con una crisis entre su pareja y una hija natural que tuvo. Le había tocado dejar a su esposa durante 16 años mientras se vino acá a América, a las Indias. Entonces es una figura que a mí me parece que tiene un relieve humano bastante interesante, no solo por sus logros, sino por las crisis y los padecimientos que también sufrió. Y lo otro tiene que ver con que su trabajo, podríamos describirlo en términos muy gruesos, como las fundaciones hispánicas de 43 poblaciones en el Caribe colombiano, y eso por supuesto tiene un montón de matices, porque para algunos no se puede hablar totalmente de fundaciones, sino de refundaciones. En mi caso, yo prefiero utilizar un término que me parece más preciso, que es el de refundiciones. Refundir tiene, desde el punto de vista de la literatura, que ver con volver a fundir, pero ese volver a fundir implica que el producto nuevo tiene elementos completamente originales, pero también recoge elementos de la cultura, digamos, inicial. En ese sentido, pueblos como, por ejemplo, Sahagún, son pueblos refundidos desde el punto de vista de que Antonio de la Torre recoge poblaciones preexistentes, en este caso de Palo Quemado, de Carranzó, Santo Templo y de otras cancheras, como él llamaba, le da una nueva morfología urbana a todas estas poblaciones que estaban dispersas, pero por ejemplo conserva el nombre de la viceparroquia que existía en Palo Quemado. Sahagún, entre otras cosas, es uno de los pocos pueblos que no existía con ese nombre, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Cincelejo, con Chinú, con Lorica. Cuando hablamos de refundiciones, debemos tener presente entonces que, aunque recogemos los aportes hispánicos, tenemos presentes también que había ya una cultura criolla asentada y unas comunidades que también ayudaron a configurar esas nuevas poblaciones que fueron relocalizadas. En suma, yo creo que es una persona muy interesante, Antonio de la Torre y Miranda, con mucho que aportar, es un gran escritor, entre otras cosas, y nuestra historia, sin embargo, no está para hacer simples homenajes, valga decirlo, está más bien para conmemorar, nuestras comunidades están para conmemorar. El año pasado Sahagún cumplió 250 años de esa intervención hispánica, fue un acontecimiento que pasó prácticamente por alto y tenemos la oportunidad de seguir hablando de él hasta que lleguemos a la fecha del 12 de junio, que es otra fecha importante en la cual por tradición se conmemora la fundación de Sahagún, pero en realidad esa fecha más bien corresponde a lo que habría sido la primera misa en la zona central de lo que hoy es Sahagún. Profe, ¿qué lo motiva a usted a hacer toda esta investigación? Porque tengo entendido que usted viajó hasta Sevilla a verificar actas, a verificar documentos.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué encontró usted allá? Bueno, ahí hay dos cuestiones. La motivación tiene que ver con una curiosidad innata, una curiosidad pues que nací con ella o nació conmigo, no sé. Y es una curiosidad que siempre tiene muy pendiente las ciencias humanas, las ciencias sociales. Pero desde hace mucho tiempo, desde que estaba, por ejemplo, estudiando el pregrado en arquitectura, me he interesado por conocer la cultura local. Eso en buena parte también obedece a que de algún modo he sido formado por esa idea de que Sagún es la ciudad cultural. Bueno, he participado en diversas actividades de este campo acá en Sagún, pero en el ámbito de la historia, sobre todo me motiva que siento que hay muchos vacíos respecto a lo que ha sido nuestro pasado. En efecto, estuve en España en una actividad pues, de investigación y de formación en la sede de Texas State University en Sevilla, y allá tuve la oportunidad no solo de ir al Archivo General de India, donde hay abundante información sobre el periplo, los periplos de Antonio de la Torre y Miranda, sino que también estuve en el Real Jardín Botánico de Madrid, y allá terminamos de recabar una información sobre el primer diario de viaje de Antonio de la Torre y Miranda, que bueno, derivó en una transcripción que ya se publicó y que contiene una información etnográfica, sociológica, gastronómica, por supuesto cultural, muy rica para poder entender no solo el pasado de muchos de nuestros pueblos, sino también nuestro presente, sin lugar a dudas. Me gustaría saber de pronto cómo fue el proceso de la fundación, porque tengo entendido que a Antonio de la Torre Miranda lo catalogaron como el congregador de pueblos. Exactamente, ese fue el nombre que le dio Pilar Moreno de Ángel en la única biografía que hasta ahora se ha escrito sobre Antonio de la Torre. Congregador en el sentido que congregó pueblos y comunidades para relocalizarlas. El proceso que él llevaba a cabo partía principalmente de que él establecía una especie de base de operaciones. Para el caso que nos ocupa, Sagún, él estableció una base de operaciones en la zona de Pileta, ahí cerca de Corozal. Instalado en ese sitio, entonces él mandaba a unos prácticos a que fueran averiguando sobre las condiciones del terreno y a que averiguaran lugares idóneos para poder relocalizar los pueblos. Ese criterio o los criterios que él tenía en pendiente para esa relocalización tenían que ver con que hubiese agua, que preferiblemente el sitio estuviera en altura y que hubiera posibilidades para que la gente tuviera cacería ahí alrededor. Luego estos prácticos marcaban los puntos y bueno, posteriormente Antonio de la Torre Miranda iba y decidía cuál era el sitio ideal. En el caso del Sagún, él se devolvió como una o dos veces porque no encontró el sitio justo, hasta que por fin decidió cuál era el sitio donde debía quedar localizada San Juan de Sagún. Y lo otro era que él hacía también, en algunos casos, un empadronamiento, o sea, una especie de censo de las poblaciones que estaban alrededor, o sea, de las rochelas o cancheras y de las familias, el número de vecinos, etcétera, para saber cómo iba a organizar la distribución. Palo Quemado, por ejemplo, tuvo una población que en un buen porcentaje se vino a la nueva población de San Juan de Sagún, pero otra parte se fue a lo que posteriormente se llamó San Carlos de Colosiná, y otra parte definitivamente se quedó en el sitio donde hoy sigue existiendo Palo Quemado. Hay todavía familias que son herederas de esas familias que seguramente en el siglo XVIII, en 1775, estaban ahí asentadas. Después de eso, de que se escogía el sitio, entonces él iniciaba un trazado y la fundación quedaba determinada, o la fecha de la fundación quedaba determinada con el establecimiento del trazado. Ese trazado usualmente se hacía en varas y la morfología era con manzanas, calles y carreras. Cuenta Antonio de la Torre en su diario una anécdota de que las gentes que se venían a estos nuevos poblados
salían y después cuando venían se perdían, porque bueno, todas las manzanas y todas las casas eran prácticamente iguales, muy distintas a la manera en que vivían antes, que eran casas dispersas, pero que cada una tenía su identidad propia. Profe, tenemos al sacerdote Juan Ledesma, que hace parte de la historia de la fundación. ¿Cuál fue el papel que él desempeñó dentro de ese proceso? Bueno, Juan Ledesma directamente y de acuerdo al diario, esa es una fuente, diario Antonio de la Torre, Juan Ledesma no participó en ese proceso inicialmente, pero lo más seguro, digamos, es algo que uno puede inferir, en tanto él era párroco de la viceparroquia de San Juan de Sagún, digamos, en tanto tenía ahí su feligresía, seguramente se armonizó con Antonio de la Torre Miranda para que la población pudiera salir de su lugar original y se asentara en la nueva localización. Ya sabemos que es difícil que la gente se mueva de sus lugares de origen o de las ocupaciones que tienen, pero seguramente este cura tenía mucho ascendencia sobre la población y colaboró en ese proceso. De acuerdo ya con la historia oral de Sagún, Juan Ledesma fue entonces el primer párroco que ofició misa en la nueva población en San Juan de Sagún. Otro personaje que fue relevante fue el primer cabo de justicia, Carlos Meléndez. La casa de Carlos Meléndez quedó localizada en el entorno inmediato del parque principal, más o menos donde hoy está Innova, por ahí por esos lados debió haber quedado la casa de Carlos Meléndez. Tal parece que le dieron un lote doble, bueno, por su condición de hombre prestante. Meléndez había sido alcalde pedáneo de San Benito Abad, ya era un hombre con experiencia. Hay otros personajes que también participaron en el proceso, por ejemplo, Antonio de la Torre se trajo de España un mulatico adolescente que se llamó Julián Marcote y lo acompañó en buena parte de su recorrido. Incluso en varias ocasiones Marcote fue el único que se quedó con él, porque de la Torre era un tipo pues, que a veces los soldados y los ayudantes lo dejaban solo. Entonces Marcote permanecía ahí siempre apoyándolo en todo eso. Profe Julio, estamos ante una obra de arte que usted ha querido entregar al municipio de Sagún. Me siento privilegiada de ser como una de las primeras personas que tiene acceso a esta maravilla. ¿Podrías, por favor, explicarnos qué tenemos aquí plasmado, qué significa, qué es cada elemento de esta obra? Bueno, voy a dar como un trazo general de la obra. En su momento pues haremos una exposición pública donde daremos pues, muchísimos detalles al respecto. Lo primero que tenemos que decir es que esta es una obra que recibió el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en cabeza de la ministra Yanayka Damán y del presidente Gustavo Petro, a través del Programa Nacional de Concertación, y a ellos es a los primeros a los que hay que darles las gracias. Y esta es una obra que trabajamos en conjunto con el artista Gabriel Atencio. Gabriel Atencio fue mi compañero de estudio en la Universidad del Atlántico. Yo me encargué de la labor de investigación histórica, Gabriel del trabajo pictórico, y entre los dos ejecutamos la conceptualización, es decir, cuál iba a ser el enfoque y los contenidos que se iban a proyectar acá. Y en esta obra básicamente lo que tenemos es un sentido de encuentro en materia de la fundación de Sagún. No desconocemos al hispánico, pero tampoco lo exaltamos, es decir, no lo dejamos a él solo, que es lo que ha pasado históricamente en Sagún, que tenemos, por ejemplo, la estatua de Antonio de la Torre Miranda y todos los años le llevamos flores. Pero es que Antonio de la Torre Miranda, insisto, que fue muy importante, no fue el único que contribuyó a la fundación de Sagún. Es importante también resaltar, dignificar, visibilizar
hacer reconocibles para la historia a las otras poblaciones y a las otras personas que participaron. Por ejemplo, el Cabo Meléndez, por ejemplo, Julián Marcote, que el Cabo Meléndez fue el primer alcalde, digamos, el primer cabo de justicia que hubo en Sahagún. Julián Marcote, que fue el criado de Antonio de la Torre y Miranda. Y al mismo tiempo hay otros componentes que tienen que ver con la identidad nuestra, con la identidad de Sahagún. No voy a explicarlos todos, porque la idea también es que la gente descubra los aspectos de esa identidad de Sahagún con base en la observación y el examen de la obra. Es una obra que recoge el formato típico de los cuadros históricos del siglo XVIII, por ejemplo, que eran formato de 3x2 en muchos casos. Este es el formato de esta obra. Y bueno, la idea es que está en un sitio público de Sahagún. ¿Sí? Puede ser el complejo cultural, la alcaldía, o en su defecto en la Universidad de Córdoba. ¿Sí? Bueno, profe, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, por darnos esa información tan valiosa que usted ha recopilado durante muchos años y de tener el privilegio de conocer esta obra tan hermosa. Bueno, gracias a ti, Karin. Espero que salga adelante con tu investigación y qué bonito que estés llevando a cabo este trabajo con miras a conmemorar, es decir, participar a través de la memoria colectiva de la celebración respecto a los 250 años de historia de San Juan de Sahagún.